tardes. Muchas gracias por acompañarnos. Como ya se ha informado a la población, el día de mañana, miércoles, vamos a enfrentar un momento clave en el combate a la pandemia del coronavirus, toda vez que el Instituto de Salud Pública va a tener su reunión, es una reunión científica, en donde va a decidir si es que aprueba o no el uso en nuestro país de la vacuna Sinovac, vacuna que podría permitir llegar a vacunar a más de 5 millones de chilenos durante el primer trimestre. Como sabemos, desde hace ya largo tiempo el presidente Piñera comenzó el trabajo en conjunto con embajadores, en conjunto con el Ministerio de Relaciones Exteriores, con el Ministerio de Salud, el Ministerio de Ciencias, para poder traer vacunas y ser el primer país de Latinoamérica que pudiésemos confirmar el que íbamos a tener las suficientes dosis para toda la población de manera gratuita, voluntaria y en distintas fases. Y el día de mañana esperamos entonces que el ISP pueda aprobar esta vacuna Sinovac, que ha sido aprobada también en otros países que tienen organismos como el ISP, que son grado 4, es decir, el grado o el estándar más alto, más exigente en el resto del mundo, como es la FDA en los Estados Unidos, como es la EMA en Europa, así como también es el caso de Indonesia, Turquía y Brasil, que recientemente ha aprobado. Han salido también algunos datos a la discusión pública con respecto a la eficacia de la vacuna y la seguridad, y en esto tenemos que ser muy claros. Si es que el día de mañana el ISP aprueba la vacuna de Sinovac, significa que es segura y eficaz. Y esos diferentes datos que han aparecido en la prensa hay que interpretarlos exactamente como lo que esos datos dicen. Es decir, que un poquito más del 50% de las personas que recibieron la vacuna y les dio la enfermedad fue tan leve que es casi como que hubiesen sido asintomáticos. Al 70% solamente tuvieron que tratar algunos de sus síntomas, como por ejemplo fiebre. Y el 100% no tuvo que ingresar a las UCI o ser hospitalizado. Como las personas saben, las vacunas tienen en general dos funciones. Una es evitar contagiarse de una enfermedad o de un virus, y la segunda es atenuar sus efectos al máximo. Y eso pareciera ser lo que correspondería a la vacuna de Sinovac, y esto es algo que tiene que revisar mañana el ISP. Al mismo tiempo, como también la ciudadanía se ha informado, Pfizer dio una comunicación a todo el mundo diciendo que iba a suspender los envíos durante 4 semanas. Sin embargo, el presidente Piñera tomó contacto con altas autoridades de Pfizer, con lo cual se aseguró que, de hecho, el día de mañana van a llegar un nuevo cargamento de vacunas, en este caso de 44.000 vacunas Pfizer. Y, por supuesto, esperamos que con la aprobación del ISP podamos luego continuar con nuestro plan de vacunación para el mes de febrero y marzo y abril, y así en el primer trimestre poder completar a esos 5 millones de chilenos y chilenas que necesitamos poder vacunar durante este primer trimestre, que es nuestro grupo crítico, que es clave para el control de la pandemia. Ministro, buenas tardes. Natalie Catalán para Canal 13. Usted habla de que van a llegar 44.000 vacunas Pfizer, se tenía programado que iban a ser 170.000 semanal. ¿Esto igual va a ameritar que se reprograme el calendario de vacunación? Y sobre la vacuna Sinovac que usted señalaba, baja la cantidad o el tamaño de la enfermedad cuando se vacuna a una persona, pero evita también que esa persona que desarrolla algún grado de la enfermedad pueda contagiar a otras personas. Y si se aprueba, ¿se va a complementar entonces esta falta de Pfizer con mayor llegada de Sinovac para poder alcanzar el calendario que había en primera instancia? Varias de las dudas que usted plantea tienen que ver con algo que es estrictamente científico y que tiene que resolver el propio ISP. Por ejemplo, si es que una persona es inoculada con la vacuna de Sinovac, si es que eso implica si puede o no puede contagiar, eso es algo que estrictamente tiene que ver el ISP y quienes son los científicos. Obviamente, yo no soy un experto en la materia de la misma vacuna y por tanto hay que esperar que ellos den esa misma respuesta. Lo que sí es que Pfizer ya había dicho anteriormente que iba a bajar a la mitad los envíos y, como le digo, había también manifestado que durante las próximas 4 semanas iba a suspenderlo. Sin embargo, por una acción del presidente Piñera, quien habló con altas autoridades de Pfizer, eso
para nuestro país no se va a cumplir tal como lo había anunciado Pfizer, sino que va a significar que el día de mañana van a llegar 44.000 vacunas. Y eso va a seguir el orden de prelación que ha tenido hasta ahora la vacunación, que, como ustedes saben, eran aquellas personas que trabajan primero en los hospitales, particularmente en las unidades de paciente crítico, luego el resto del personal de salud que atiende en los mismos hospitales, para luego seguir con adultos mayores que están en los ELEAM, luego seguir con adultos mayores de 80 y así sucesivamente. Y por supuesto que esperamos que pueda ser aprobada la vacuna de Sinovac para que podamos comenzar una vacunación mucho más masiva, donde los otros grupos de riesgo que ha calificado el Ministerio de Salud, junto con los asesores técnicos, puedan ser quienes sean los siguientes en esa lista. Para nosotros es clave que la vacunación comience cuanto antes. El hecho de que Sinovac, como les comentaba, tenga esa efectividad y si es aprobada por el ISP, significa que es segura y es efectiva, así como ya lo ha aprobado otros organismos internacionales, como el caso de Indonesia, de Turquía y del propio Brasil. Y nosotros sí queremos decir que no porque esté llegando la vacuna significa que que podemos relajarnos o que podemos bajar los brazos. No es así, todavía más vamos a tener que convivir con el coronavirus durante varios meses más y por tanto es clave que sigamos manteniendo el distanciamiento social, el uso de la mascarilla, así como también el frecuente lavado de manos y el resto de las precauciones y las decisiones que toma la autoridad sanitaria, como por ejemplo el aforo, la no realización de fiestas clandestinas. Hemos visto que nuevamente grupos de jóvenes completamente indolentes y egoístas insisten en algo que ellos piensan de que a ellos no les va a pasar nada. Y probablemente podrían tener una mejor chance que otras personas. Sin embargo, están profundamente equivocados si no creen que ellos podrían producirle algo a otras personas, inclusive también a sí mismos. Esa lógica indolente, esa lógica egoísta, que solo piensa en sí mismo y no piensa en el resto de la comunidad, es una que es muy perjudicial en época de pandemia. Así que lo que nosotros queremos es exactamente lo contrario, por eso es que estamos tan abocados al trabajo con el paso a paso, así como también la vacunación. Ministro, el gobierno entonces está en posición de asegurar de que a este momento se va a cumplir con la proyección de vacunación, con la meta del 80% de las personas vacunadas durante el primer semestre. Nosotros esperamos, obviamente, que eso así sea. Para ello se requieren varias cosas que no solamente corresponden a la voluntad del gobierno, entre ellas la aprobación de la vacuna por el ISP, y el ISP aprueba la vacuna cuando tiene la seguridad de que esta es eficaz y, valga la redundancia, segura. Por eso es que ese es un tratamiento absolutamente técnico. Y el hecho de que haya sido aprobada por otras agencias del mismo nivel de exigencia que el ISP en el mundo, obviamente es una buena noticia. Similar cosa pasa con la vacuna de Oxford y AstraZeneca, con la cual Chile también tiene contratos firmados y que podría llegar en adelante. Eso ha significado para Chile el poder asegurar las dosis para absolutamente toda la población crítica, que tal como usted dice, nosotros esperamos tener vacunadas durante el primer semestre. Ministro, ¿qué tal? ¿Qué tan incómodo es para el gobierno eventualmente tener que dejar partir al ministro de Hacienda, o dicho de otro modo? Porque primero trascendió que hay molestia en el gobierno por esto, del presidente, digamos, por la posibilidad de que él salga. Dicho de otro modo, ¿se puede dar el lujo al gobierno de dejar partir al ministro de Hacienda en medio del debate por pensiones? Primero, no hay ninguna molestia. Segundo, el ministro Briones ha sido un gran ministro de Hacienda, es un gran amigo y es hoy día ministro de Hacienda. Nosotros nos sentimos orgullosos como gobierno que las distintas figuras presidenciales que hoy día hay en Chile Vamos hayan sido o ministros de este gobierno o ministros del gobierno anterior. Nos gusta también de que hayan distintos liderazgos que tiendan a la moderación, que tiendan al centro, que tiendan a los acuerdos. Eso es exactamente lo que nos está pidiendo los chilenos. Y Evópoli le ha pedido a distintas personas, no solo al ministro Briones, que pudiesen ser potenciales candidatos. El ministro Briones ha dicho que hoy día está abocado 100% a ser ministro de Hacienda y así entonces seguirá haciéndolo. Ministro, pero finalmente si esto se da, si él termina aceptando, ¿puede un nuevo ministro hacerse cargo de un debate o de una discusión, digamos, de una negociación por la reforma de las pensiones? Por supuesto que sí, pero quiero volver a recalcar. El ministro Briones ha sido un gran ministro de Hacienda y hoy día sigue siendo ministro de Hacienda. Él no ha contestado a esa solicitud que le hace el partido y nosotros como gobierno nos sentimos muy orgullosos de que distintas figuras que hayan estado en este gabinete o en el gabinete del primer gobierno del presidente Piñera sean hoy día quienes puedan liderar los destinos de Chile Vamos y del país hacia el futuro. Ministro, buenas tardes. Pablo Salvatierra para Mega. Siguiendo la línea que le preguntaba Iván, hoy el canciller Andrés Salamat y el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, manifestaron que el ministro Briones era muy buena opción presidencial.
¿El gabinete debe mantener la presidencia en la carrera presidencial? Con respecto a la carrera presidencial, le corresponde a los partidos de Chile Vamos, y obviamente también de la oposición, decidir quiénes son sus candidatos y cuál es el mecanismo para decidir quién va a ser el candidato finalmente que represente a todo Chile Vamos, que probablemente sea una primaria. Y nosotros como gobierno, por supuesto que vamos a tener presidencia con respecto a esos candidatos de la primaria, y con respecto a las demás candidaturas ya existe un instructivo de parte de la Contraloría que indica cuáles son los límites. Eso significa que cualquier persona que quiera participar, por ejemplo, en alguna campaña apoyando a algún candidato, tiene que hacerlo fuera del horario laboral, no puede nunca incorporarse o usarse algún tipo de recurso público, ni tampoco tendenciar, por ejemplo, si hay una inauguración, tienen que ser invitadas absolutamente todas las personas que son candidatas por esa respectiva comuna o distrito. Eso es algo que siempre está vigente y seguirá vigente en este gobierno. Y por último, antes de terminar, quisiera decir que el día de ayer hubo una declaración de parte de un grupo de loncos sobre que ellos manifiestan estar absolutamente en contra del narcotráfico. Quisiéramos decir que esa es precisamente la línea que ha querido seguir este gobierno. Una cosa es la legítima reivindicación mapuche y otra cosa radicalmente distinta es el combate al narcotráfico y al crimen organizado. A eso es donde la PDI fue a hacer su acción. A eso es donde nosotros debemos combatir con toda fuerza, porque en ninguna parte del país puede haber crimen organizado ni narcotráfico. Muchas gracias.